No, es que yo no hago bien la obra de Dios porque soy débil, o yo estoy desanimado, o yo, ¿qué más podemos decir? Cualquier excusa que damos. Pero delante de Dios es un pecado grave. Es un pecado grave que incluso en el pasaje que leímos hoy día, Dios le da una maldición a aquel que tenía que hacer la obra y no la quiere hacer. Aquel que fue llamado como soldado, escuche, para un ejército de Dios, y tiene que enfrentar al enemigo y no quiere verter sangre. No quiere sacar su espada, y Dios dice: será maldito todo aquel que detuviere su espada de verter sangre. Santo Dios, tremendo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, Dios te considera a ti para que vayas al punto de prédica. Y tú dices: ¿qué hace? La gente hace calor. Vamos, hagamos como que vamos para allá y nos vamos para la otra esquina. Y nos vamos a tomar un helado allá, no sé a dónde. O hagamos esto, otro, ¿cierto? Que voy a ir al culto. O ¿para qué voy a ir a la prédica? ¿Para qué voy a...? No. Ten piedad y misericordia. Entonces dijimos que la indolencia, ¿qué dijimos? No es una debilidad, para que no vayan a excusarse algunos, porque estamos introduciéndonos en el tema. La indolencia no es una debilidad, es un pecado. Indolencia significa apatía. Indolencia significa 2 puntos. Apatía. ¿Qué es lo que es apatía? Lo contrario a simpatía. ¿O no? ¿Ah? Significa apatía, falta de sensibilidad. Indolencia significa apatía, falta de sensibilidad. ¿Saben qué más significa? Negligencia. No, este estudio es que era de los pastores, sí. Es una bendición, dice el hermano Arenas, que lo podamos recibir nosotros, si esta enseñanza era para los pastores. Esta fue la última enseñanza que di para todos los pastores, creo. La enseñanza de la indolencia. Ay, no, perdonen, la primera que di para los que estaban el día sábado anterior. Apúrense. Vienen otros todos. Jóvenes, llenas de vida y atrasadas. Yo a las 6 de la mañana andaba dejando un carro, descolgando un carro de una camioneta, a las 6 de la mañana hoy día, y anoche me acosté tarde, y lleno de, ¿cierto?, de alegría. Ay, santo, ustedes nos alegran. Un día más de vida, qué lindo en la mañana levantarse, mirar afuera, está oscureciéndose, aclarando, frío, rico, y uno dice: gracias, Padre. El que no disfruta un minuto de vida que tiene, mañana lo va a lamentar. Andan tan pensantes. Indolente, le decía a su mamá. Mire, no sea indolente, le decía a la mamá. Muchacho, no sea indolente. A ver, entonces, ¿qué dijimos aquí? Volvemos al tema. Eso me trató de decir la hermana, por cierto, volvamos al tema. Indirectamente. Dijimos que la indolencia significa apatía. ¿Qué más? Falta de sensibilidad, negligencia. Y punto seguido, no es pereza. No es pereza. Es bueno aclarar qué significa así, exactamente, porque no es pereza. Es una condición espiritual. Es una condición espiritual. Y aquí va lo profundo, donde el corazón es una condición espiritual donde el corazón
Deja de responder al llamado de Dios. Deja de responder al llamado de Dios. Qué triste, hermano, cuando el corazón nuestro deja de responder al llamado de Dios. Ahí sí estamos en problemas. ¿Pusieron micrófono o no? ¿Estamos listos con el micrófono? Santo Dios. Deja de responder al llamado de Dios. Romanos 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. ¿Alguien que lo lea? En mi estudio dice que este pasaje bíblico nos enseña que no debemos ser perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Cómo dice, hermano? ¿Le ponemos micrófono? Hola, hola. Ahí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oh, qué lindo. ¿Y no lo puede poner ahí, hermanita? En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, usted está a cargo, usted lo arregla. No usted, usted tiene que ver quién lo arregla. Gloria a Dios. Padre. No hay excusa, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Y si yo tengo mal un cable, yo hablo con quien está a cargo de mí. Si es el pastor, mi pastor, está malo este cable, mire, hablé con el hermano tanto, no lo cambiaron. ¿Qué hacemos? Entonces ahí sí, usted sale de su responsabilidad porque comunicó. Si usted no comunica, va a pasar esto que pasó hoy día. Ponga el ¿cómo se dice? El pasaje allá arriba. No, está malo el cable. Y no me dé excusa porque agrava la falta. Santo Dios. Si no fuera mi prima no le diría tan fuerte, ¿cierto? Estoy suavecito diciéndole para que no se me vaya a enojar. Ay, santo Dios. Segundito. Pórtate bien, hermano, segundo, pórtate bien. Te tengo aquí. ¿Cuál dijimos, Romano? 12:11. Esto nos enseña entonces que no debemos ser perezosos. Me gustó el pasaje. ¿Quién lo puede leer de nuevo? ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, el pasaje, hermano. Me dijeron que el hermano Eduardo predicó. ¿Qué día predicó? El martes. Me dijeron que estuvo bueno. ¿Es verdad o no? ¿Estuvo bueno? ¿No vino? Supe que iba a predicar y no vino. Es broma, es broma, es broma. ¿Lo leo, mi pastor? Sí, léalo, pero bien. A ver, ¿cómo es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que yo me imagino, por ejemplo, que nos toca ir a la plaza. Dios nos llamó a esto, si no te hubiera llamado a otra iglesia, po. No, ustedes no dicen amén. Oiga, si usted está aquí, si ya, ¿usted cree que está aquí porque Dios lo trajo o porque se le antojó a usted? No, pues Dios lo trajo, po. Te costó, pero llegaste, po. No sé cómo, pero llegaste, po. Y si estás aquí, y si estás aquí, y si estás aquí, tú tienes que mirar toda la obra que se hace en este lugar. Tienes que mirar y observar. Dios me trajo aquí, yo tengo que apoyar lo que se hace aquí. Porque usted está aquí. Los demás hagan lo que quieran. Si están en otro lado, obedezcan su iglesia, obedezca a su pastor, haga como... Pero si usted está aquí, y aquí hay un punto de prédica el día viernes, un campo de batalla estratégico. Entonces usted dice, en cuanto a qué decía el pasaje bíblico, ya, en lo que requiere diligencia. El pastor dijo que tenemos que pararnos varonilmente en la plaza. El pastor dijo que tenemos que llevar la palabra a los perdidos. El pastor dijo que tenemos que ir ordenados con Biblia y estar ahí. Ya, y no podemos llegar tarde. Y aunque nos tiren lo que sea, vamos a estar ahí firmes. Y
En lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Quién conoce al perezoso? ¿Cómo es? ¿Cómo? El perezoso es un oso. El oso perezoso, ¿cierto? Que tiene los brazos largos con garras así. Y ese para cruzar una carretera hay que llamar a los bomberos que lo saquen. Se queda en el medio y va pasando lento. Así el perezoso. Y aquí dice, en cuanto a diligencia, no perezoso. Ferviente. ¿Cómo es ferviente? Ferviente. ¿Ah? Oiga, como los haitianos ayer. Ayúdame, hermano Eduardo, ayúdame, hermano Eduardo. Deriva la palabra perezoso. De nuevo. Tengo la definición de la palabra pereza que deriva la palabra perezoso. Dice, es la falta de voluntad, desidia o descuido de realizar las tareas obligatorias. Se considera una negligencia ante el esfuerzo, la responsabilidad, a menudo ligada a la búsqueda del ocio, la apatía. Los sinónimos son flojera, desidia, negligencia, holgazaría, tedio y apatía. Oiga, Santo Dios. y Dios dice que no quiere que seamos así. Porque el pasaje dice en cuanto a ¿cómo era? En lo que requiere diligencia, ya. No perezoso, pues, hermano. ¿Cómo llega alguien, cierto? Vamos a predicar y llega con la mano en los bolsillos, así como, mire, y yo allá discutiendo con esos demonios, poniendo equipo con los hermanos, hasta las hermanas corriendo, ayudando, y el otro con la mano en los bolsillos, así pateando piedra, llega allá. ¿Me entiende? Estoy poniendo un solo ejemplo. ¿Para qué les voy a hablar de hoy día? Hoy día es estudio bíblico. El pastor ha dicho que hay que estar temprano. El pastor ha dicho el domingo, levántese temprano, demuestre un esfuerzo, haga algo. ¿Por qué le doy el estudio hasta ahora? Porque tiene que luchar por conseguir lo suyo. Si yo lo hiciera a las 2 de la tarde, esto estaría repleto. ¿Por qué lo hago a las 8 de la mañana? Para que demuestre algo. Si toda la semana no demuestra por el Señor un esfuerzo, demuestra por el trabajo, por la familia, por sus quehaceres, pero por la obra. Por eso lo hago a las 8 de la mañana. ¿Usted cree que a mí lo hago porque me gusta? Yo podría dormir el domingo hasta más tarde. Lo hago para que usted demuestre un esfuerzo por ir a la casa del Señor temprano. Vamos, levantémonos, llevemos la palabra. Santo Dios. A lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Cómo debo ser? Busque el ferviente, busque, ferviente. ¿Ah? Ferviente. Ferviente en espíritu. Esa es la definición. ¿Ferviente en espíritu, dice? O sea, que no es ferviente en otra cosa. Anda, pues. Y sirviendo al Señor. Ferviente en el espíritu y sirviendo al Señor. A ver, ferviente es un adjetivo que describe a alguien o algo apasionado, entusiasta, vehemente y lleno de fervor, generalmente en el contexto de devoción, admiración y convicción. Ya, y si eso lo llevamos a que ser ferviente, ¿usted le puso ferviente en el espíritu o ferviente nomás? Póngale, ¿qué significa ferviente en el espíritu? Oiga, el internet que nos ayuda ahora. A ver, dice ella, esto está precioso. Ser ferviente en el espíritu significa servir a Dios con pasión ardiente, entusiasmo intenso, dedicación incansable, evitando la tibieza espiritual. Tremendo, ¿ah? A ver, señora. Gloria al Señor. Aquí en Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, es un ejemplo del perezoso que no trabaja. Va a estar pobre toda la vida, dice ahí. Una escasez. Y si lo aplicamos en lo espiritual, es lo mismo. Claro.
Proverbio, ¿cuánto dijo, hermanita? Capítulo 10, versículo 4. Proverbios 10, 4. Lo pueden incluso añadir. Yo no dejo que mi vida se ponga tibia. En lo personal, no. Yo le dije a los hermanos en Ecuador, me senté a escuchar al hermano Caleb, se pegó un mensaje el negro ese, oye, pero tremendo, muy bueno. Dios me llenó no de su presencia, me llenó de su palabra, fue una bendición tremenda. Se fortalece uno. Otro dice, no va a predicar un hermano, yo no escucho. No, ¿cómo? Si tenemos que llenarnos del Señor, pues. Y si me necesita el Señor allá, yo vuelo, corro. Y si me necesita aquí, me devuelvo. Y yo a todas, donde Dios me mande. No, pero ¿por qué fue para allá? ¿Y a usted qué le importa que yo haya ido? Si a mí me guía el Señor y cuando Dios me trajo para pastorearlo a usted, ¿usted se metió? No, pues. No tiene que meterse en cosas que Dios no lo ha mandado a meterse. Cuando Dios me trajo, ahí no dijo nada a usted. Y ahora que me tocó viajar, ¿pero por qué fue para allá? Así que, hermano, usted ore al Señor nomás callado. ¿Seguimos? Nos fuimos al pasaje entonces. No, ese no. Romanos 12:11, que no me gustó el pasaje. Algún día voy a predicar ese pasaje. Y atrasito, ¿qué dice antes de eso? Amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cuál es el fraternal? Fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos uno a otro. O sea, si me van a honrar a mí, yo tengo que dejar que honren al otro. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Y en lo que requiere de diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siga, a ver. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Siga, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ni una vez. Claro, cuando llega una visita, ¿cómo cuesta? Pues? Practicando la hospitalidad. Mi madre dice así, que cuando en la iglesia en los campos llega visita, 30, 40 hermanos de la ciudad van a visitar la obra en el campo. Y el pastor decía, hermanos, tenemos que hospedar a 30 hermanos. Y dice que todos los que eran padres de familia decían, sí, yo me llevo a 3, 4 a mi casa. ¿Usted no tiene dónde? No, vamos, sí tenemos. Arreglaban su dormitorio, digamos, matrimonial, ¿cómo se le llama al principal, cierto, de la casa? Lo arreglaban bien, sábanas nuevas o cambiaban ahí, su ropa de cama impecable, recibían a la visita y ellos a dormir al comedor en el patio, en el piso. Y las visitas bien atendidas. 2, 3 días, listo. Y trabajaban al Señor practicando lo que dice ahí. Hospitalidad. Y la Biblia dice que debemos ser hospedadores, hospitalarios. ¿Cómo dice? Hospedadores, creo que dice. El siervo de Dios debe ser hospedador, algo así dice. ¿Qué más dice este pasaje o ahí termina? Bendecir a los que os persiguen. No me gustó mucho. Bendecir y no maldigáis. Amén, amén. Digámosle amén, aunque cueste. Ay, Dios. ¿Cómo me está costando? Bendecir, no maldigáis, ¿ya? Ayúdame, Señor. Gozaos con los que gozan. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los más altivos, con los más
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si no, no paguéis a nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Maravilloso? Pero cuídese que dice en cuanto dependa de vosotros, porque hay veces que no depende de nosotros. No se puede. Pero si depende de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con todos. La Biblia de verdad que es como un espejo, ¿cierto? Vamos a leerla y nos pegamos una mirada y decimos, ay, estoy feo aquí, acá, estoy mal aquí. ¿Hasta ahí llega? Sigue. Vamos a ver. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí es el último. Amén. Tremendo, ¿no, hermano? Sí, señora. Significado de ascuas. Sí, amontonar ascuas. En el nombre del Padre, dije, no, eso no la vi. Dice, simboliza la vergüenza y el remordimiento que siente un enemigo al recibir bondad en lugar de venganza. Es la vergüenza que recibe. Simboliza la vergüenza y el remordimiento que siente el enemigo al recibir bondad en lugar de venganza. Santo Dios. Está tremendo, ¿no? Había un pastor hablando mal de mí en una ciudad. Y me llamó un hermano y me dice, pastor, vivo en tal ciudad y no tengo dónde congregarme. Y yo lo mandé para donde ese pastor que estaba hablando mal de mí. Y que estaba enojado. Le dije, váyase a congregar con tal pastor. Y me dijo, es un buen pastor, es un buen pastor. Y él estaba hablando mal de mí. Es lo que dice ahí, ¿ves? ¿Cuál era? No, ese no era. Porque así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Porque a veces la gente son buenos siervos, pero hablan de la emoción. Por eso uno tiene que controlarse en la emoción, pues. Tiene que controlarse en la emoción, porque cuando uno se acalora, se pelea, se irrita, puede dejarla grande. Pero después con el tiempo se arrepiente, dice, no debí hablar, no debí hacer esto, no debí, ¿cierto? Entonces usted aprende a controlarse. ¿Cómo? No venga y sí, ya lo leímos. Está tremendo. ¿Volvemos al estudio? ¿En dónde nos quedamos del estudio? ¿En Romanos 12, 11? Y Proverbios anotamos 10:4 también, ¿cierto? Estamos hablando de la indolencia. De la indolencia, el pecado de la indolencia. Apocalipsis 3:15. Escribimos al ladito Apocalipsis 3:15. Muestra que Dios, Apocalipsis 3:15 muestra que Dios aborrece la tibieza espiritual. Nos muestra que Dios aborrece la tibieza espiritual.
Punto seguido, la indolencia es un pecado. La indolencia es un pecado porque desprecia la importancia de la obra de Dios. La importancia de la obra de Dios. La indolencia es un pecado porque desprecia la importancia de la obra de Dios. Otro título o subtítulo lo ponemos ahí: hacer la obra sin corazón. Hacer la obra sin corazón. ¿Ah? Eso es por cumplir, ¿cierto? Este es un subtítulo. Escribimos abajito: se puede estar activo en la obra de Dios. Se puede estar activo en la obra y aún así estar en indolencia. Se puede estar activo en la obra y aún así estar en indolencia. Yo he visto policías en ese estado, que a pesar de tener el uniforme, el arma, todas las cosas, ven al delincuente robando frente a sus ojos y no le importa, porque están cumpliendo con indolencia. Y la indolencia, dijimos al principio, que no es una debilidad, es un pecado. Se puede estar activo en la obra y aún así estar en indolencia. Punto seguido. Se puede predicar sin carga, coma, dirigir sin visión. Se puede predicar sin carga. ¿Quiénes han predicado alguna vez o les ha tocado dar un tema, alguna cosa en alguna parte, en la radio, en la plaza? La responsabilidad que siente uno es tremenda. Imagínese si a usted le toca a lo lejos dar una enseñanza. Imagínese cuando a uno le toca predicar casi todos los días y no tiene el tema. Dios no te confirma la palabra, porque no hay cosa más linda cuando Dios ya confirma en tu corazón cuál es la palabra que necesita ese pueblo. ¿Cierto? Usted ya va con seguridad, tú dices, no me importa nada más que predicarlo porque Dios ya me confirmó. Pero a veces tiene que predicar 5 días de 7 de la semana. Y la carga es tremenda. Dios pone una carga sobre el predicador. Es una responsabilidad tremenda. Entonces se puede predicar sin carga, dirigir sin visión y servir sin pasión. Y servir sin pasión. Efesios 6:6. Efesios 6:6. ¿Qué dice? No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No puede ser más clara la Biblia, hermano. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? Pasaje bíblico maravilloso. Entonces voy a volver a recapitular. Voy a tomar desde del subtítulo que dice hacer la obra sin corazón. Eso estamos hablando de la indolencia. Se puede estar activo en la obra y aún así estar en indolencia. Se puede predicar sin carga, dirigir sin visión, servir sin pasión. Efesios 6:6 enseña que debemos servir de corazón como para el Señor. Punto seguido. Cuando la obra se hace sin entrega, sí, nos enseña
que debemos servir de corazón como para el Señor. ¿Ah? Punto seguido. Cuando la obra se hace sin entrega, se convierte, cuando la obra se hace sin entrega, se convierte en una apariencia de servicio, se convierte en una apariencia de servicio sin aprobación divina. Sin aprobación divina. Voy a cantar porque tengo que cantar. Voy a tocar la guitarra porque me toca tocar la guitarra. Voy a coordinar el culto, ya me mandaron, voy a tener que hacerlo. No hay entrega, no hay pasión. Es como cuando éramos en el mundo y jugábamos fútbol. Y había que cumplir, habían unos que tenían que cumplir, eran buenos, pero no querían ir. A veces no querían ir nomás, eran borrachos algunos. ¿Cierto? Y entonces después iban a jugar, había que ponerle la camiseta a la fuerza al otro para que estuviera ahí. Y estaba en la cancha y pudiendo hacerlo, estaba ahí por cumplir. Así hay algunos dentro del cristianismo. Tienen que predicar y no hay entrega, no hay pasión, no hay nada. Santo es el Señor. Yo vengo al estudio bíblico y vengo renovado, cargado para estar con ustedes. Y los veo y hasta ahí llego. No es verdad. No es verdad. No es verdad, estoy bromeando. Los veo y me dan ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos hacer la obra? Con entrega. ¿Ah? Con entrega, con pasión. ¿Qué más dijimos? Devoción. Santo Dios. ¿Ha visto cuando mandamos a coordinar a algunos y no? Vamos a ponernos de pie. Me dan ganas de decir, va abajo, bájenlo. Suban a uno con ánimo, po. Suban a uno que sienta a Dios, a alguien que, aunque no esté cierto tan, manden a uno de verdad, po. Y los coordinadores tienen que aprender, po. Si nosotros a veces venimos mal, el que está coordinando tiene que levantarnos ahí, po. Ese es el que nos va a guiar, pues va a coordinar la actividad, por eso se llama el coordinador, po. ¿Cierto o no? Tiene que sentirse el fuego, po. ¿Ah? Encender el fuego, y si está apagado él, ¿qué fuego va a encender, pues? ¿Ah? Fome. Lo principal en esto que estamos hablando, en la palabra, ya sean los predicadores, todo, usted decía cuando lo invitan a alguna parte, ¿no es cierto?, a predicar, y generalmente, yo diría, no sé, más de la mitad de los predicadores predican conforme a lo que le guste al dueño de casa, ¿no es cierto? Entonces, no hay como el predicador que predica conforme la palabra del Señor dice. Entonces, ahí es donde son muchos aborrecidos. ¿Sí? Claro. Te lo digo por experiencia propia, he visto muchos casos donde van los predicadores que invitan pastores, digamos, y claro, y le siguen todo lo que le gusta al dueño de casa, al pastor. Inclusive hasta le dicen profecía, le entregan. ¿Ah? Usted lo vi yo aquí con montones de personal en un campo grande así, en una casa grande, ¿ah? Llena de gente, y el Señor puras mentiras. Pura mentira. Amén, amén. Hoy día estamos hablando de la negligencia. ¿Cuál era el tema? Indolencia, perdón. Indolencia, dije. Negligencia, dije. Amén. ¿Nos quedamos dónde? Cuando la obra se hace sin entrega, se convierte en una apariencia de servicio sin aprobación divina.
Oiga, cuando usted le digan venga a hacer el aseo, hágalo para el Señor. ¿Cómo usted va a venir a la casa del Señor a pasar el trapeador? ¿Cómo se llama? ¿Trapeador? Y va a estar reclamando, y esto ya me mandaron a mí porque me tienen a mala. Es como me mandaron por castigo. No, cuando vengamos hay que hacerlo con alegría, ¿cierto? No, Señor, gracias por permitirme venir un ratito a orar, a limpiar, aquí, contento. ¿Ah? Es una honra de parte de Dios que nos da. Si nosotros no mereceríamos estar aquí. Santo Dios. ¿Ya? Se mojó todo aquí, se entró el agua entonces. No quería decirlo yo. ¿Ya? Se mojó todo. ¿Y qué más? Con amor para el Señor. ¿Cierto? Todo limpio. Es que así debe ser. Gracias, hermana. La gloria es de Dios. Amén. Entonces, cuando hacemos algo, aquí nos decía que debemos hacerlo de corazón. La obra de Dios se hace hacer la obra sin corazón era este título. Cuando la obra se hace sin entrega, se convierte en una apariencia de servicio sin aprobación divina. ¿Quién hizo así en la Biblia? Ejemplos bíblicos. ¿Quién lo hizo así en la Biblia? Jonás, no. Que hayan hecho una obra pero sin aprobación divina. Los hijos de Elí. Saúl ve que volvió. Y el profeta sale al encuentro. Pero si te mandaron a eliminar a Amalek. Amalek era un pueblo maligno que habían atacado a Israel cobardemente por la espalda cuando ellos huían de Egipto. Mataron ancianos, niños, no les importó. Y Dios prometió, dijo, me vengaré. Y al primer rey que tomó fue a Saúl y dijo, ve y destruye a Amalek. Toma ejército y destrúyelo. Ráelos de la faz de la tierra. Extermina hasta los animales, las gallinas. No deje a nadie. Y Saúl fue y no los destruyó. Destruyó lo que quiso, pero se trajo animales, se trajo al rey, lo perdonó, hizo alianza. Le perdonó la vida. Y lo trajo, y trajo vaca, oveja, todo lo mejor, vestidos reales, cosas. Y dice que cuando él venía de camino, alegre por la derrota que había logrado, con la victoria y la derrota, por supuesto, de Amalek, él venía de camino y le sale entonces al encuentro el profeta de Dios. Y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo? Este bramido de oveja y de vaca. ¿Ah? Y dijo, de Amalek lo han traído. Lo han traído. Porque el pueblo los perdonó y fue él. Si usted lee la Biblia, fue él. Pero él le echa la culpa al pueblo. Dice, el pueblo los perdonó. Y de Amalek lo han traído. Y ahí entonces es cuando Dios sentencia a ese profeta. O sea, a ese rey. Y Dios dice, se complace más Jehová en los sacrificios. Lo hemos traído para sacrificar a Jehová, para hacer holocausto. Aarón también, cuando tiré esta joya y salió un becerro. Y la Biblia dice que él lo hizo con, sí, es como hacerlo, darle forma. Y dijo, no, yo lo tiré ahí y salió esto. Mentira. ¿Seguimos? La ofrenda que hizo Caín y Abel, excelente ejemplo igual. Porque Caín lo hizo solamente para aparentar, por cumplir. Excelente aporte, hermana Ámbar. Porque Caín dice que recogió de la
las verduras del campo, agarró un manojo y llevó de ofrenda a Dios. Pero Abel había escogido lo más lindo que él crió. ¿Ah? No es cumplir por cumplir. Pero ¿quién tiene la capacidad de cuando haga algo acordarse de eso? Que no estamos aquí por cumplir. ¿Qué dice usted? No, yo iba a decir algo, que la ofrenda de Caín no era que fue mala, era buena igual, pero Abel ofrendó el cordero, y en esos tiempos ya nuestro Padre Jehová sabía que el cordero estaba simbolizando lo que debía venir después, que era el Señor Jesucristo, que iba a morir como cordero. Ah, ya lo quiere asociar usted al sacrificio de Cristo. Estaría bien, pero si usted dice que la ofrenda de Caín estaba bien, está diciendo que Dios se equivocó entonces, ¿no? Dios la recibió, le dijo que está mal. Prefirió, a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Porque simbolizaba el Cordero de Dios. ¿Ser indolente es perder el primer amor? Ser indolente es perder el primer amor, va por ahí. Está como ligado, ¿no es cierto? Está como ligado, porque también el estudio nos habló de Apocalipsis cuando dice que los tibios. Claro, porque estaba leyendo este mensaje que dice Apocalipsis 2 al 5, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. O sea, estamos viendo una iglesia prácticamente perfecta. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Está terrible eso. Eso sí que hacían la obra impresionante, pero no la hacían con el corazón. Y sabe, hermano, que una de las cosas que tenemos que aprender es que sea como sea, nosotros debemos servirle al Señor de corazón, aunque nos duela. ¿Puede creer que hay gente que me ha dicho que por qué fui a donde los hermanos haitianos? Que por qué fui, que para qué fui, y yo le digo, pero si, hermano, es la obra de Dios. Usted jamás, con esa mentalidad, usted jamás podría ser misionero. Yo he ido a comunidades indígenas donde no hay silla, donde con mi esposa nos sentábamos en el suelo, ¿cierto, Bernarda? Y una vez, para que mi esposa se sintiera la reina del lugar, los hermanos indígenas, era una carpa gigante, 800 personas en una carpa de soldados que les prestaron. El ejército le había prestado una carpa para que hagan su campaña. Y los hermanos indígenas no tienen silla. Ellos todos cortan una hierba suave, linda, que es como que hacen escobas con esa hierba, pero es suave. Y la tenían todo el piso así, y ellos todos se sentaron en el piso. ¿Se imagina ver 800 personas sentadas en el piso? Impresionante. Es como ver este lugar unas 4 o 5 veces de grande. Y en ese tiempo yo no grababa, porque los primeros mensajes no había Facebook, no había nada. Y para atender a mi esposa trajeron una silla plástica, de la que conocemos, la silla plástica, ¿cierto? La pusieron y le pusieron pura paja encima, para que se sentara Bernarda. Porque la atendieron bien, pues. Sí, y nosotros nunca le hicimos de menos a ellos, o no nos reímos de la paja que pusieron ahí como cojín, porque ellos lo hacían de corazón, pues. De corazón. Y ahí cuando les dije que yo llegué a predicar, y afuera de la carpa ellos mataron una llama. Una llama, estaban matándola ahí. Yo no vi cómo la mataron, la estaban ya descuerando. Y haciendo las partes de adentro, sacando para hacer el chanfaina, cocinar eso, y de ahí me sientan a la mesa y me dan a comer de eso. Y yo decía dentro de mí, ¿se comerá este animal? ¿Será que se come o no se come? ¿Cómo será esto? ¿Me entiende? Porque nunca hemos comido. Es difícil.
Pero uno cuando va a las misiones, usted no puede estar haciendo acepción de nada. De nada. Y yo voy a predicar con mi hermano ahí y los vi a todos bailando eso así. Y todos metidos así. Yo no sé cómo será eso, no tengo idea. No sé lo que hablan, no entiendo nada. Pero los vi a algunos llorando, adorando a Dios. Los vi así. Y yo, amado hermano, delante de Dios cumplo mi ministerio de llevarle el mensaje. Y dar la palabra que Dios ponga en mi corazón para ellos, a pesar que no entiendo, ¿cierto? No sé lo que cantan, qué dirá en español, en nuestro castellano, pero ellos adoran a Dios. Santo Dios. Y debemos hacerlo de corazón. La hermana Dalila quiere hablar. Hay un intérprete que me interpreta a mí, porque ellos hablan un idioma que se llama creol. Buenos días. Creol. Entonces, como ellos hablan creol, y yo español, y como si yo predico rápido no van a entender, porque les cuesta, para que ellos entiendan el español debería ser pausado, así podrían entender, pero como uno habla rápido, no entenderían y ponen un traductor. Hermana Dalila. Mire, lo que pasa es que mi familia era muy religiosa, ¿Ya? muy católica todos, Ya. pero yo tenía 13 años y pasaban unos hermanos predicando por las calles. Ya. Y ellos tenían una carpa y sabe que no habían sillas, todos parados. Ellos predicaban la palabra y sabe que yo me arrancaba para esa carpa. Y yo tenía 13 años y me arrancaba para la carpa y a mí me mandaban a dejarle flores a la Virgen al mes de María y yo se las pasaba a una vecina y me arrancaba para la carpa. Y después le decía, pero... ahí me acordaba yo de eso, porque antes no estaba la comodidad que hay ahora en los templos, porque eran carpas y uno ahí escuchaba la palabra y alababa a Dios de pie. Amén, amén. ¿Se acordó la hermana Dalila donde yo estaba relatando lo que vivimos en Ecuador con los hermanos indígenas? Ya, ¿seguimos? Los hermanos indígenas una vez... Vamos a seguir con los testimonios. Los hermanos indígenas una vez subieron al altar todas las mujeres. Era la fiesta de las cosechas. Y una subían con una fuente con maíz, la otra con una fuente con trigo y la otra con un pato. Un pato. Y con sus trajes típicos y con el pato aquí. Y tenían un baile. Con un pato aquí. Y era darle gracias a Dios por todo lo que le había dado durante el año. Y a mí me llevaron a predicar. No entendí nada. No sé qué hacía el pato ahí. Nada de eso yo entendía. Lo único que yo oraba y decía, Señor, deme la palabra que ellos necesitan. Hermano, ellos por cientos se entregaban a Jesucristo. Por cientos. Después con los años yo supe cómo Dios levantó de ahí tremendos predicadores, jovencitos, hijos de esas familias, que se convertían en las campañas que predicábamos por misericordia. Y el evangelio se ha expandido mucho. Pero gracias a Dios y gracias a los que no tenemos frontera con la gente indígena, con otro idioma, con lo que sea, tenemos que llevar la palabra. Amén, hermanos. Otro título: la indolencia en el liderazgo produce desorden. La indolencia en el liderazgo produce desorden. La indolencia en el liderazgo produce desorden. Anotamos abajo, en el caso de Elí, Primera de Samuel, el caso de Elí, Primera de Samuel, punto, seguimos, muestra que un líder, nos muestra que un líder que no corrige, qué terrible, hermano, mire, el caso de Elí nos muestra que un líder que no corrige se vuelve responsable del desorden.
Tremendo. Muestra que un líder que no corrige se vuelve responsable del desorden. O sea, en ese gobierno de Elí, digámoslo así, Elí era el sumo sacerdote, Samuel era el profeta, y los que leemos la Biblia sabemos que hay una historia larguísima ahí, de cómo Ana fue la que pidió a Dios que le diera un hijo, y desde ahí que sale el profeta Samuel, ¿cierto? Pero desde aquellos días el sumo sacerdote andaba desviado, desde aquellos días de Ana, antes que nazca Samuel. ¿Por qué? Porque él ya andaba mal, turbado, él andaba confundido, él andaba ocupando un cargo de alto rango y miraba las cosas carnalmente y no espiritualmente. Pues cuando Ana estaba derramada en el altar pidiéndole a Dios un milagro, que le diera un hijo, dice que él dijo, esta mujer está borracha, y la reprendió y le dijo, vete a tu casa a pasar tu vino, a digerir tu vino. O sea, el hombre veía todo mal. Cuando alguien no está bien espiritualmente, así le pasa a muchos, mire, analizan todo carnalmente y no entienden lo que Dios está haciendo. ¿Quién entendió? El sumo sacerdote Elí es un ejemplo, dijimos, nos muestra un líder que no corrige y que se vuelve responsable del desorden. Santo Dios. El caso de Elí, dije en 1 de Samuel, muestra que un líder que no corrige se vuelve responsable del desorden. O sea, le pongo como ejemplo a usted, hermano Eduardo. Ya. Si en el coro hay desórdenes, pecado, ¿qué más puede haber? Libertinaje, lo que sea, y no se corrige, con el tiempo el responsable, ¿quién va a ser? El jefe de coro. En este tiempo de Elí, el sumo sacerdote, los hijos de él hacían samba y canuta, dicen. ¿Por qué dirán así? Así dicen, ¿cierto? Ya. Hacen y deshacen los hijos de Elí. Oye, eso era terrible. ¿Sabe lo que hacían? Cuando hacían los sacrificios que mandaba Dios, dice que mandaban a buscar la mejor de la carne, los lomos, vengan para acá, para los asados con sus amigos, de la ofrenda del Señor. Entonces, cero temor de Dios en todo, y la Biblia dice que se acostaban con las mujeres en la entrada del templo donde había un lugar, ellos tenían ahí, hacían y deshacían. Y el papá dice que él dijo, oigo de vosotros todo este mal que han hecho, y no hacía nada. Le dije, hijitos, pórtense bien. ¿Se ha fijado cuando los papás corrigen de esa manera? Hijitos, pórtense bien, no digan nada. Y entonces cuando le vino el juicio, cuando creció Samuel, piensen esto, hay gente malvada dirigiendo muchas veces. Y la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? Espere, hay gente que no le pasan la cuenta de inmediato, pero pasan los años, porque Dios es lento para la ira. Y Dios espera con el tiempo que se arrepientan. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Pero con el tiempo creció el niño Samuel y fue criado en la presencia del Señor. Y ahí hay un mensaje tremendo, ustedes saben, que se crió en una iglesia perversa, digámoslo así, donde el que lo crió, se supone que el sumo sacerdote era un indolente, los hijos eran unos pervertidos, perversos, pero Samuel siempre se guardó para Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el consejo de una madre. Si una madre le da buenos consejos a su hijo y lo instruye y se para firme y dice no, los hijos van a obedecer y se van a criar con eso en el corazón. Por eso la Biblia le dice, instruye al niño en el camino del Señor, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria al Señor.
Así sucedió con Ana. Volvemos y seguimos con el tema. Se vuelve responsable del desorden. Punto seguido, la indolencia en el liderazgo. La indolencia en el liderazgo permite que el pecado avance. La indolencia en el liderazgo permite que el pecado avance. Punto seguido, el problema no es solo el que falla. El problema no es solo el que falla, sino el que teniendo autoridad y no actúa. Este está haciendo masa. Un poquitito, si hay alguien del audio que lo vea después. Está sonando. ¿Cómo dijimos? Sino el que teniendo autoridad y no actúa. Punto seguido. El liderazgo es con Z. El liderazgo exige vigilancia. El liderazgo exige vigilancia, corrección. El liderazgo exige vigilancia, corrección y dirección constante. Y dirección constante. O sea, usted no debe molestarse cuando el que va por delante corrige una situación. Porque el que va por delante tiene la responsabilidad. Usted con lo suyo y el que va por delante con lo suyo. Si el jefe de coro corrige situaciones, hay que obedecer. El coro debe obedecer. Porque con el tiempo el responsable será el jefe de coro y no el corista a lo mejor. Con el tiempo el pastor va a ser responsable a lo mejor y no los hermanos. Con micrófono si quiere, hermano, ponele mano arena. Pastor, una pregunta ahí en cuanto a eso, sino que Sí. es que obviamente uno tiene, o sea, uno sabe y aprende que siempre es respetar lo que va por delante. Pero mi pregunta es, si usted se da cuenta de una situación y que de pronto hay una reprensión por delante y usted sabe que lo que le informaron estuvo mal, una desinformación al líder, ¿cómo debe actuar uno? ¿Igual quedarse callado y dejar No, que eso tiene que pase? hablar con el líder y decirle: yo sé bien cómo fue, porque estuve presente, oí, soy un testigo, le informaron mal, hablarlo, pero jamás murmurar, Exactamente. que es un pecado. Claro, amén. Ponerse a hablar con otro: mire, se equivocó, lo hizo mal, no era Amén, así, yo amén. sabía cómo era, y no dijiste nada, Amén, amén, amén. porque a lo mejor el líder lo informaron mal y él no sabía. Claro, Pero el peor error es ponerse a hablar con los demás y murmurar y no avisar. ¿Por qué? Porque constituye pecado delante de Dios. Y la gente piensa que no pasa nada, pero Dios lo vio, Dios lo escuchó. Y ahí hay un problema. Sigan preguntando nomás. Liderazgo exige vigilancia, corrección y dirección constante. Otro título: la indolencia produce pobreza espiritual. La indolencia produce pobreza espiritual. Búscame Proverbio, por favor. Proverbio 28, 19.
Nicole. Ahí hay uno del trabajo, mire. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Santo Dios. La indolencia produce pobreza espiritual. De repente usted conversa con un hermano y el hermano está lleno de palabra, lleno de gracia de Dios. Usted le hace preguntas, ¿cierto? Y lleno del... ¿Por qué? Porque el hombre trabaja en buscar, en llenarse. Santo es el Señor. Tiempo libre estudiando para dar, estudiando palabra para entregar, preparando, gloria al Señor. Pero el perezoso, dice ahí, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Está hablando en lo espiritual. Si nosotros lo vemos aquí en la iglesia, hermano, no se junte con los ociosos espirituales. Nadie dice amén. Pero es una realidad. Hay gente en la iglesia que son malos para orar, para ayunar, leer Biblia, congregarse, ¿cierto? Tienen malos hábitos. Mamá, cuando íbamos a la escuela, ¿qué decía? Aprenda buenos hábitos. No se junte júntese con alumnos aplicados para que le vaya bien. Ponga atención. Siéntese en la primera fila. Así nos decían cuando niños. Y uno hacía todo lo contrario. Pero ahora en el Evangelio es lo mismo. Si usted se junta con un pecador en la obra, que no tiene temor de Dios, ¿cómo va a ser usted con el tiempo? Igualito. Igualitos. El que se junta con sabio, sabio será. Alguien dijo por ahí que el obispo Liberona tenía un dicho que decía a ver, ¿cómo era el dicho que escuché por ahí? Se juntan con los igualitos, algo así era el dicho que tenía. Los igualitos, o sea, el carnal, el que no hace la obra de Dios, el desordenado, ¿cierto? Siempre se va a juntar con otro igual que él. Y en la escuela, hermano, cuando el profesor se daba cuenta que un muchacho, un buen muchacho, de buena familia, ordenado, se empezaba a juntar con el pinganilla ese, ¿cierto? Lo apartaba el profesor, po. Dice, no te juntes con ellos. Es que ellos ya están determinados a hacer el mal. Ellos ya no van a... Pero tú eres aplicado, tú estás bien, vente acá, siéntate adelante. ¿Cierto? Lo apartaban. Y en la iglesia a veces el pastor le dice a un hermano, ¿sabe qué? Apártese de ahí. ¿Sabe qué hace la gente? Empieza a cagüinear por todos lados. No, me prohibieron juntarme. Aquí había uno, bueno para la pelota. Le dije, no te juntís más con esa persona. Te va a ir mal. Apártate por tu bien. Cuando se fue, salió hablando. Ay, aquí me prohíben a juntarme con mi profeta, con mi no sé qué. Señor, reprenda al diablo, hermano. ¿Dónde queda la palabra que dice obedecer a vuestros pastores? ¿Dónde queda que dice obedecer a los pastores si el pastor te está diciendo no te juntes con esa persona porque llevo más años, tengo experiencia, soy el pastor? Dios me está guiando a decirte ten cuidado con ese. ¿Dónde queda? ¿Qué hace la gente? No, dicen, no, el pastor está dividiendo. Pastor, entonces usted no está preparado para que le den un consejo, po. Pero los años, si Dios permite, los años te van a enseñar. Y después vas a decir, vean a los niños que no es carrusel. Espere, hermana, espere. ¿Ah? Y el que no aprende a la buena, aprende a la mala. Apártese de eso. No me aparto. Bueno. Es como la mamá en la escuela, ¿cierto? Cuando iban a la escuela los niños, la mamá le decía a las niñas, no te juntís con esa cabra. Esa te va a llevar por el mal camino. Es agrandada.
Es agrandada, se anda metiendo con hombres mayores. Anda hablando. Ahí está el pasaje, dice ya, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para vosotros. Siempre digo, imagínese el pastor orando en contra suya. ¿Cómo va a ser provechoso eso? Señor, sácame este callo que tengo aquí. Señor, mira este hermanito, mira esta hermanita. Está dando puros problemas, padre. ¿Qué hago? Imagínese, dice que eso sí que no es provechoso para usted. Ese es un problema. ¿Seguimos? Este pasaje de Proverbios 28, 19, vamos a notar, enseña que el que labra su tierra tendrá abundancia. El que labra su tierra tendrá abundancia. El que labra su tierra tendrá abundancia. Punto seguido. Donde hay negligencia hay escasez. Donde hay negligencia hay escasez. Punto seguido. Muchas obras se estancan. Muchas obras se estancan. Yo aquí agarré fuerte a los pastores porque algunos quieren crecer y tienen 3 actividades en la semana y quieren crecer. No hacen nada. El que quiere perseverar, el que quiere avanzar, el que quiere hacer la obra de Dios tiene que trabajar. ¿Y en qué voy a trabajar? Capacita a tus predicadores, capacita a tus coordinadores, capacita a tus coristas, a reuniones extra, enséñales. Enséñales, sale a ganar almas para Cristo, haz campaña, haz esto otro, quiero crecer y no hace nada. Donde hay negligencia hay escasez, muchas obras se estancan. Muchas obras se estancan y no crecen, y no siempre por el ataque del enemigo. Y no siempre es por el ataque del enemigo. Sino por falta de diligencia. Hebreos 6:12 nos advierte contra la pereza espiritual. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos. Otra vez usa la palabra perezoso, mire. A fin de que no os hagáis perezosos. El oso perezoso debe decir, ¿y qué culpa tengo yo de que esto me anden imitando? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tengo que mirar al siervo, a la sierva, a quien sea que haya heredado buena herencia en Dios, pues. Oiga, este hombre, mire cómo está siendo bendecido, esta mujer, ¿cómo yo tengo que imitar eso? Pues? Ahí. Santo Dios. Y nos advierte contra la pereza, dije, ¿cierto? Aquí hay un título que a no muchos les va a gustar. Ya estoy terminando, quedan solo 2 títulos. Dios transfiere lo que el indolente descuida. Dios transfiere lo que el indolente descuida. Mateo 21, 43. Ponemos al ladito la descripción. Este pasaje enseña, cité Mateo 21, verso 43. Este pasaje enseña que el reino será dado a quienes produzcan fruto. Este pasaje enseña
que el reino será dado a quienes produzcan fruto. Y lo leemos, dice así: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Por qué cree usted que de repente hay hermanos en la obra que a simple vista son buenos hermanos? A simple vista usted los ve, pero descuidan todo, son unos irresponsables. Llegan atrasados al estudio. Ay, santo Dios. Entonces, pasa el tiempo y usted ve a otros más nuevos ser más honrados y más usados por Dios. ¿Ha visto? Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí. Estamos hablando de la negligencia, ¿cierto? La gente que no atiende, que no se esfuerza, que no está ahí. Y mire, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Dios puede quitarnos cosas? Sí. Sí. Dios puede quitarte muchas cosas y dárselas a otro. Dios le quitó todo a Saúl y se lo dio a un pastor de ovejas en el campo. ¿Cierto? Llamado David. Se lo quitó todo, hasta el reino. Y le dijo, cuando él desobedeció, le dijo, hoy ha sido quitado el reino de tu mano y será dado a otro. También dice la Escritura, Dios se ha buscado, ha hallado a David, varón conforme a su corazón, que hará todo lo que Dios quiera. En el libro de los Hechos es cuando relata la historia de ellos y dice, quitado este, fíjese, quitado, lo sacaron. ¿A quién? A Saúl. Era rey, estaba por encima de todo, pero desobediente. Quitado este, les dio a David, de quien dijo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Dónde me quedé? Seguimos, anotamos Marcos 4:25. Marcos 4:25 muestra que lo que no se cuida se pierde. Muestra que lo que no se cuida se pierde. Punto seguido, Dios no detiene su obra. Dios no detiene su obra. Cambia a los obreros. Cambia a los obreros. Punto seguido. La responsabilidad que no se honra será entregada a otros. La responsabilidad que no se honra será entregada a otros. Porque al que tiene, dice este pasaje bíblico, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Y aún lo que tiene, se le quitará. Estoy leyendo mal, disculpe. Y me recuerda la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan que el que trajo uno se lo quitaron? Y se lo dieron al que tenía 10. Porque la parábola de los talentos tiene una profundidad impresionante. Porque esa parábola habla de, no como la gente piensa, que Dios te va todo el tiempo a tener paciencia, toda la vida. No, esta enseñanza que mejor ni le citamos el versículo a los que llegaron recién en el Facebook mirando el video, mejor ni le citamos el pasaje que leímos al principio. Dice, maldito todo aquel que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito todo aquel que detenga su espada de verter
sangre. Y hablamos de aquellos que debiendo pelear, cuando Dios los llamó a pelear, detuvieron su espada, Dios les trajo una maldición sobre sus vidas. Y desde ahí arrancamos con la enseñanza de la indolencia. Un pecado no es simplemente algo, ¿cómo fue que dijimos? Que no es, la indolencia no es una debilidad, sino que es un pecado delante de Dios. Santo es el Señor. La responsabilidad que no se honra será entregada a otros. Vamos a poner un título: llamado a la restauración. Llamados a la restauración. Apurémonos, ya me pasé en 2 minutos del horario. Llamados a la restauración. Aquí estamos cerrando ya la enseñanza. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 confronta al pueblo por descuidar la casa de Dios. Ageo capítulo 1 confronta al pueblo por descuidar la casa de Dios mientras atendían lo suyo propio. O sea, les fueron llamados a servir, pero ellos descuidaron la casa de Dios por atender lo suyo propio. Lo suyo propio. ¿Cuántas veces hemos hecho así? No, es que yo tengo que hacer lo mío, que yo lo mío, que yo lo mío. Y entonces, ¿para qué ocupa un cargo? ¿O para qué está en la obra? ¿Para qué dijo te serviré, Señor, si me sanas? ¿Para qué dijo, Señor, bendíceme, dale salud a mis hijos y yo te serviré, y después no quiere servir? ¿No se quiere levantar temprano el domingo? Enséñame tu palabra, y roncando a las 11 de la mañana. ¿Quiere recibir revelaciones? La manerita que tiene de... No, dame... Punto seguido. Es tiempo de volver al orden. 3 amén y bajito. Es tiempo de volver al orden. Recuperar la carga. Es tiempo de volver al orden. Recuperar la carga. Trabajar con todo el corazón. Oh, debería predicar de esto yo un día. Ya hasta que me agarra ya deseo. Es tiempo de volver al orden, recuperar la carga, trabajar con todo el corazón. Josué 1:9 nos llama a esforzarnos y ser valientes. Josué 1:9. Punto aparte y terminamos. La obra de Dios requiere compromiso total. La obra de Dios requiere compromiso total. Aquí no hay espacio para la indolencia. Aquí no hay espacio para la indolencia. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20 nos dice 2 puntos. Esfuérzate y manos a la obra. Esfuérzate y manos a la obra. Punto seguido, Dios busca obreros diligentes. Dios busca obreros diligentes que respondan a su llamado con todo el corazón. Amén.
y amén. Bueno, ¿no? A ponerlo en práctica ahora. A ponerlo en práctica ahora. Gloria al Señor. Qué lindo. Tuvimos, ¿cuánto? 1 hora y media más o menos de estudio. Maravilloso, para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra. La enseñanza ha sido buena. Vamos a darle gracias al Señor. Nos despedimos de los hermanos que están en la transmisión. Será hasta la próxima oportunidad. Todos los domingos tenemos este estudio bíblico. Si usted está en Santiago de Chile o sus alrededores, porque ¿qué parte hay, qué comuna hay alrededor de Santiago, fuera, saliendo de San Bernardo más allá? Buin, Paine, ¿ve? El Monte, ¿cuál, hermano Pedrito? Peñaflor. Usted puede venir de cualquier lugar alrededor de Santiago, tiene vehículo, venga a la casa del Señor. Pero ¿sabe cuándo? El domingo. Levántese temprano y venga a recibir el estudio bíblico. Se está dando gratuito y para todos. Puede venir con sus niños, lo que quiera. Venga a recibir la palabra. Mire cuántos hermanos hay, ven hoy día. A la mitad más o menos, porque ahora han llegado más, hay más de 61. A las 9 de la mañana, 61 hermanos aquí adultos recibiendo la enseñanza. Buen número para el horario que estamos dando. Vamos a dar gracias al Señor. Dios me los bendiga. Nos despedimos de los hermanos del video. Será hasta la próxima oportunidad.